Lo que voy a intentar hacer ahora es algo difícil, pero que haré lo mejor posible, que es una pequeña introducción a lo que sería la teoría del conocimiento de Immanuel Kant, filósofo alemán de finales del siglo XVIII y que justamente intenta dar como una alternativa a toda esta polémica que había surgido en el siglo XVII y XVIII entre racionalistas y empiristas, que parecía un callejón sin salida desde el punto de vista que eran dos posturas irreconciliables, es decir, desde el punto de vista de los racionalistas, que empieza con Descartes y que en la época de Kant podríamos decir, la filosofía académica que él le forma, sobre todo a través de Wolff, que para el racionalismo existen ideas innatas, la metafísica es una ciencia y la razón tiene que prevalecer como algo prioritario por encima de la experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos la tradición empirista que cuestiona, niega la existencia de ideas innatas, que cuestiona la metafísica como ciencia, planteando que la ciencia únicamente es la que nos debe dar un conocimiento de la realidad del mundo, y que considerará que la razón no puede sobrepasar los límites de la experiencia. Teoría del conocimiento, que, como he dicho antes, pues en la modernidad se inicia con Hobbes, con Locke, y que sobre todo se consolida con un cierto escepticismo de David Hume. Kant, que ya digo que ha tenido una formación racionalista, leerá a Hume y le producirá realmente una conmoción. Entonces lo que intentará Kant es buscar como una tercera vía, es decir, recoger los elementos más interesantes que proponen los empiristas, pero al mismo tiempo fundamentar la ciencia newtoniana, cosa que el propio Hume, desde un punto de vista empirista radical, acabará cuestionando, en el sentido de que para Hume, aunque la ciencia, digamos, física sea lo más válido, para él no dejará de ser una cosa probable, es decir, no hay una certeza cierta. Entonces, vamos a ver, Kant, intentando coger los elementos positivos que plantea Hume, intentará salir de este escepticismo al que parece conducir, ¿no? Y al mismo tiempo, también ver que los racionalistas también aportan algo interesante desde el punto de vista de que es el propio sujeto de conocimiento el que aporta algo en el proceso del conocer, ¿no? Es importante que diferenciemos entre lo que Kant llamaba el fenómeno y el númeno. Son como palabras griegas. Númeno es como la cosa en sí, la realidad en sí, ¿no? Y el fenómeno, la realidad tal como nos aparece. Lo que quiere dejar claro Kant es que el conocimiento humano, la verdad, el saber, se da siempre en el registro de la perspectiva humana. Es decir, hablamos siempre desde el punto de vista de la realidad fenoménica, la realidad tal como nos aparece en el mundo de la experiencia, digamos, a los humanos. Por lo tanto, hay un límite de algo que no podemos hablar, que es la realidad en sí. Es decir, nosotros no podemos salir desde nuestra propia perspectiva y, por lo tanto, de lo único que podemos hablar como verdad y como saber es de la verdad tal como nos aparece. O sea, la verdad tal como aparece al sujeto humano. Y al hablar de sujeto humano, Kant plantea lo que llama el sujeto trascendental, es decir, el sujeto más allá, digamos, de las propiedades que pueda tener uno u otro humano. Por lo tanto, no estamos hablando de algo relativo, de algo subjetivo, sino que estamos hablando de consolidar formas objetivas del conocimiento humano. O sea, hay como una especie de constitución mutua entre sujeto y objeto. Es decir, aunque se plantee que lo que plantea Kant es un idealismo trascendental, no porque
vamos a ver, Kant considere que sea el sujeto el que constituye la realidad, pero el punto de partida es este sujeto humano. Este sujeto humano que de alguna manera es como si diera forma a esta materia que sería la realidad en sí. Por lo tanto, no estamos hablando de que Kant afirme de que sea el sujeto el que constituye la realidad. O sea, el sujeto da forma a una realidad que viene dada. ¿Cómo da forma? Pues a través de lo que Kant llama las formas a priori. Las formas a priori de la sensibilidad, que serían el espacio y el tiempo, y evidentemente todo lo que recibimos como sensación dentro de este espacio y de este tiempo, y por otra parte las categorías del entendimiento, que lo que hacen es conceptualizar todo esto que se viene dado a partir del espacio y el tiempo, pero conceptualizarlo desde las categorías propias, digamos, del pensar humano. Sería, pues, desde un punto de vista, por ejemplo, de establecer una relación de causa-efecto, desde el punto de vista diferenciar entre lo singular, lo universal, lo particular. Es decir, nosotros constituimos el objeto de la experiencia a través de estas formas a priori que nosotros ponemos. Pero que estas formas a priori solo pueden tener un contenido, digamos, a través de lo que viene dado por la experiencia. Entonces, Kant dirá que la experiencia sin concepto es vacía, pero que el concepto también que el concepto sin experiencia sería vacío, pero que la experiencia sin concepto sería ciega. Por lo tanto, lo que hacemos al conceptualizar a través de nuestras categorías es cómo poner un orden en esto que recibimos a partir del espacio y el tiempo. Digo que muy someramente, simplemente plantear que este es el marco de nuestro saber, que para Kant es el marco de la ciencia newtoniana, o sea, el marco de las matemáticas y de la física. Cuando Hume decía que las cosas de la ciencia tampoco la podemos saber, porque el proceso de la ciencia es un proceso inductivo, es decir, la ciencia generaliza a partir de experiencias concretas, y a partir de una generalización podríamos establecer solo unas probabilidades. Esta sería la crítica, digamos, moderada que haría Hume a la ciencia, moderada en el sentido que, bueno, la ciencia es aquello de lo que podemos saber más, pero no es una cosa segura, referido a la física. En cambio, Hume establecía una diferencia entre lo que venía de la experiencia y lo que serían las matemáticas, que para él sería pura lógica. Entonces, para Hume las matemáticas, en cuanto que son lógica, es una ciencia deductiva que podemos demostrar, pero que de la que tampoco podemos saber nada, digamos, del mundo real, porque es pura lógica. Kant cuestionará esto. O sea, tanto las matemáticas como la física nos dan un conocimiento seguro, porque las matemáticas no son pura lógica, nos dicen algo sobre la realidad, y la física no es inductiva. Lo que hace la física no es generalizar. Lo que hace las matemáticas y la física es hablar de las propiedades del espacio y del tiempo. Y como todo lo que ocurre en el mundo de la experiencia se da en el espacio y en el tiempo, esto quiere decir que estas leyes, que son las leyes propias del espacio y del tiempo, en la que se da cualquier objeto de la experiencia, y que es de la que nos habla la física newtoniana, son por tanto seguras. La otra cuestión que se le planteará a Kant será qué es lo que hacemos con la metafísica. Para Kant está claro que la metafísica no puede ser una ciencia, porque la ciencia solo se puede dar en el ámbito de lo fenoménico, es decir, en el ámbito de la experiencia. Ahora bien, no estará de acuerdo Kant en que la metafísica sea como una especie de falso saber, que lo que tenemos que hacer, en palabras de Hume, es tirar los libros de metafísica a la hoguera.
por decirlo, digamos, de una manera pura y dura, ¿no? Porque Kant considera que aparte del entendimiento, que es la que nos permite conceptualizar las cosas que vienen de la experiencia, los seres humanos tenemos otra facultad que es la razón. Y la razón siempre nos lleva a pensar más allá de los ámbitos de la experiencia. La razón es la que nos plantea pues, problemas de tipo metafísico, como si somos libres o no somos libres, si existe o no existe Dios, si hay algo después de la muerte, por lo tanto, si hay un elemento al que se ha llamado el alma, ¿no? que persiste, el que planteará toda la problemática de tipo ética, de tipo ético, ¿no? Por lo tanto, habrá una razón teórica que planteará problemas metafísicos, una razón práctica que planteará problemas morales, y desde el punto de vista de Kant, la propia naturaleza de la razón humana nos llevará a plantearnos siempre estos problemas. Por lo tanto, hemos de aceptar la metafísica como algo que forma parte de nuestro pensamiento. Hay que pensar los problemas metafísicos de la mejor manera posible, pero siempre teniendo en cuenta que la metafísica no será una ciencia. Por lo tanto, tenemos dos ciencias, que serán la física y las matemáticas, y tenemos un tipo de problemática, que será la problemática metafísica, sobre la que tenemos y volvemos a pensar, pero que nunca se constituirá como una ciencia.